Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con la parlamentaria andina, presidenta del Parlamento andino, Cristina Reyes, también ex asambleísta. Gracias, Cristina, por estar con nosotros. Bienvenida. Y bueno, ¿usted qué nos puede comentar respecto a esta situación que lamentablemente la salpica de manera indirecta? Lo he escuchado en algunas entrevistas de medios colegas en donde usted ha asegurado que la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, es quien quiere o pretende realizar esta novela fantasiosa para involucrarla, en este caso Metástasis, en donde sí que está investigada, involucrada su ex asesora Mayra Salazar, quien se desempeñó como su relacionista pública cuando usted fue asambleísta. ¿Qué puede comentar de este caso, Cristina? Y gracias por estar con nosotros. La escuchamos. Bienvenida. Gracias, Verónica, por la posibilidad de réplica frente a una serie de acusaciones falsas que se vertieron, y ya me voy a referir a eso. Primero, creo que como todos los ecuatorianos, debo expresar la angustia, la solidaridad por todos los actos terroristas que hemos sufrido durante las noches de distintos puntos simultáneos en el país, y el llamado frente a este Estado fallido, la falta de control, las acusaciones unos de otros. Entendemos que no es culpa del presidente Noboa las bombas que explotan desde los centros carcelarios, su mal manejo y los privilegios que hay allí, y los vínculos claros que hay entre algunas autoridades y el crimen organizado, pero sí es la responsabilidad del presidente, la toma de control, el dar las directrices necesarias a la Policía Nacional y a la Fuerza Pública. Leía yo al constitucionalista Felipe Rodríguez decir con claridad que en caso, aquí ya no se trata de un uso progresivo de la fuerza, la norma ampara incluso la utilización de munición letal para poder reprimir estos ataques que estamos sufriendo en la ciudadanía, en las distintas ciudades del país, Guayaquil, Riobamba, Quito, Cuenca, Machala, todo por ocasionar terror y por dar un mensaje de mucha desesperanza a los ecuatorianos. Y a pesar de las cosas que están ocurriendo, no podemos caer en ese relato del caos al que deben llevarnos, y hay que tomar el control, y para eso hay que expresar toda la firmeza que el presidente de la República debe tener, y que desde la sociedad civil, organismos internacionales y grupos políticos debemos hacer pues una gran cruzada de unidad por un solo punto que hoy nos está afectando a todos de manera vertiginosa, como es la seguridad. Dicho esto, estimada Verónica, y las personas que me conocen saben que he sido una asambleísta que he luchado contra los actos de corrupción, he combatido autoridades que han estado vinculados, con mi voz, con mis actos en todo el momento. Usted mencionaba que he sido salpicada. Yo no he sido salpicada, porque el que nada debe, nada teme. Yo no estoy siendo ni procesada, ni estoy siendo investigada, ni soy parte de ninguna trama. No podría hacerlo porque eso riñe contra mi forma de ver la vida, mis valores, y evidentemente he expresado mi respaldo a la fiscal general del Estado en este intento que ella ha hecho con mucha y hay que proteger su seguridad, sin duda alguna, por las amenazas que está recibiendo, por destapar un caso que obviamente establece vínculos entre el crimen organizado y algunos y favores judiciales y algunos personajes de la justicia, de sociedad civil, etcétera, política, y a ellos debe llegarle el rigor de la ley, sea quien sea. Pero yo tampoco puedo permitir, estimada Verónica, insisto, esto es lo menos importante en medio del caos y el dolor que vivimos todos los ecuatorianos, pero que una ex ministra utilice los micrófonos serios, como los de esta radio, y de otros, como Teleamazonas, para mentir, para construir una situación novelada de que ella la hemos destituido porque yo formaba parte. Que una ex colaboradora esté siendo procesada e investigada es su responsabilidad personal, y la justicia tendrá que dirimir su caso. Pero de allí pensar que una operación política que se hizo con varias agrupaciones a una ex ministra que está acusada por delitos de lesa humanidad, que está siendo investigada también por el escándalo de corrupción de la ISPOL y otras violaciones y atentados que hizo cuando ella era parte del Ministerio de Gobierno, la crisis carcelaria que empezó durante el gobierno de Lenín Moreno, muchos de sus ex colaboradores que sí salen chateando, salen esos chats que incluye la operación Metástasis.
se valga de eso para tratar de insinuar cosas que no son verdad respecto a mí hoy como presidenta del Parlamento andino, yo no lo puedo permitir y es por eso que agradezco este espacio, no para defenderme, yo no tengo que defenderme, simplemente aclarar una situación de la que no soy parte y de la que claramente esa exministra de gobierno, que hoy no sabemos dónde está, ojalá viniera al país a enfrentar argumentalmente, también a vivir la situación que vive el Ecuador como vimos todos nosotros y a decir la verdad y a enfrentar sus procesos, deje de mentir y deje de escudarse en campañas de desprestigio, porque ella sabe que está embarrada hasta el cuello. Cristina ya lo ha comentado en un video públicamente y ahora lo está diciendo en nuestros micrófonos aquí en Radio Sucesos. Y bueno, ¿por qué cree que María Paula Romo le hace estos señalamientos en su contra? ¿Qué cree que pretenda o que busca al, bueno, como usted menciona, realizar esta novela fantasiosa respecto a este caso? Vea, yo no quiero entrar a los detalles de una vida política de una señora que ha vivido de partido en partido, señalando la culpa a todo el mundo, llegando a todos los cargos de elección popular, primero con Correa y con los votos de Correa, luego siendo su enemigo, luego con Lenín Moreno, luego siendo la asesora en tinieblas de Guillermo Lazo, siempre en la oscuridad y en la tiniebla y operando así en las redes sociales, como lo ha señalado no solamente yo, sino también muchas personas de las que ella siente animadversión, porque la destituimos cuando fue ministra de gobierno. Y la destituimos en una operación política con muchas agrupaciones políticas que por incumplimiento de funciones y por estos hechos vinculados al tema de la corrupción y además también de los hechos de octubre del 2019. Adicionalmente también la señora siente unas venganzas y unas revanchas de lo peor de la política ecuatoriana porque no le permitimos ser vicepresidenta de la República cuando envió la terna. Lamentablemente, Verónica, hay personas que albergan en su corazón esta cantidad de odios y de bajezas y así expresan la política. Cuando estamos en un momento en el que a pesar que tengamos discrepancias y muy fuertes con el gobierno del presidente Noboa, hoy tenemos que unirnos los ecuatorianos porque estamos en una situación que nos ha sobrepasado. Expreso la solidaridad, todo el apoyo de cooperación internacional desde Colombia, que ha sido un país que ya ha pasado por estos procesos de terrorismo, de crimen organizado y que no los ha superado completamente, pero sí ya no hay estos ataques a la ciudadanía. Hoy, frente a un gobierno que se encuentra prácticamente sin acción y sin rumbo, y que tenemos que ser, insisto, más allá de las bajezas personales a las que a veces nos vemos sometidos, lo suficientemente fuertes, estratégicos, inteligentes y determinantes para marcar un camino y para unirnos hoy todo el Ecuador, como ocurrió en la guerra del Cenepa, en la que usted veía incluso un Sixto Durán Ballén, con un Rodrigo Borja, con un León Febres Cordero, en las antípodas de sus pensamientos, pero unidos porque el Ecuador estaba enfrentando un enemigo superior. En ese momento era una guerra y hoy tenemos una guerra como de otra naturaleza. Así que ese es mi llamado. Insisto, agradezco también la posibilidad de aclarar una situación que ha sido, a mí no me ofende, la gente me conoce, pero quieren generar desprestigio y esas son las bajezas y las mañas de la política que no podemos permitir. Amigos, son las 7:55. Conversamos con la presidenta del Parlamento andino y ex asambleísta Cristina Reyes. Y sí, como menciona Cristina, ahora mismo el país está en una grave crisis, en una situación en la que tenemos que unirnos sin importar las banderas políticas porque nos sobrepasa este tema del narcotráfico, de la inseguridad, de esta misma metástasis, como lo llamó la fiscalía este caso, pero es uno solo. Habrá tantos más similares que eso tendrá que salir a la luz en algún momento, pero la situación realmente es crítica. Y frente a ello, Cristina, quisiera hacerle una pregunta final respecto a, bueno, cómo afrontar esta crisis de inseguridad. El gobierno parece desbordado. No solamente este gobierno de Daniel Noboa, gobiernos anteriores se han desbordado con la situación que se vive y que parece agravarse cada día más. Bueno, hoy hay que enfrentar con los elementos que tenemos y para eso se necesita el liderazgo y la determinación del presidente de tomar el mando y dar las directrices. Insisto, utilización de munición legal y del uso letal de la fuerza en los casos que amerita como terrorismo y todo lo que y todos los delitos conexos que se están generando en el país. Hay que hacerlo. El presidente tiene la capacidad, está en la normativa y puede direccionar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a hacerlo. Es lo que pedimos en este momento en el país al sentirnos todos desprotegidos. En segundo lugar, pienso que la consulta popular, a la que hoy ya le vemos un nuevo contenido, unas nuevas directrices que nos dan mejores luces, creo que por allí va el camino. Si uno le va a consultar al pueblo
que es la forma republicana y más directa de lograr llegar a consensos ciudadanos a través de la voluntad popular, no podían ser preguntas que ya constan en el ordenamiento jurídico o que le mandan a hacer la tarea a la Asamblea Nacional. Tienen que ser de aplicación directa, de efectividad jurídica directa. Así que veo con agrado, esperemos lo que dice la Corte Constitucional, que por ejemplo se trate el tema de la extradición, que es algo también importante dentro de las grandes eslabones de seguridad que hay que implementar en el país, unos nuevos, a través de la tecnología, protecciones en los procesos que lleven adelante jueces y fiscales para proteger su identidad cuando estén procesando a criminales de esta naturaleza con esa peligrosidad. Estamos hablando también de lo mejor de una reestructura del Consejo Nacional de la Judicatura, que ya hemos visto no ha sido un organismo de procesos disciplinarios y sancionatorios, sino al contrario, han estado en contubernio con los distintos grupos y mafias. Tenemos que hacer una reestructuración total, estamos claros. Pero primero lo primero, hoy el presidente debe, además de un estado de excepción, que todo el mundo se pregunta, Tito se escapa, el señor Colombo no sé cuánto se escapa y a lo que nos encierran somos nosotros. Carambas, se necesitan estrategias y acciones firmes con el uso legítimo de la fuerza que puede hacer el Estado, en primer lugar, para contener y reprimir esta situación a quienes están ocasionando daño. Y luego ya, de una manera mucho más reflexiva, si los ecuatorianos vamos a las urnas, tienen que ser preguntas que realmente, de manera determinante, cambien muchas cosas del sistema judicial, cambien muchas cosas del tema de seguridad y permitan la implementación de nuevas medidas que le traiga la tan anhelada paz que el Ecuador necesita y merece. Así es, una consulta popular que resulte efectiva y las nuevas preguntas que envió el Ejecutivo igualmente se relacionan a temas de seguridad como la extradición, temas económicos como también la contratación. Por ahora estaremos pendientes de lo que suceda. Cristina, una pregunta final y que tiene que ver con su trabajo en el Parlamento andino. ¿Hay algo que se puede hacer desde el Parlamento andino para ayudar al Ecuador de alguna manera a pasar esta situación que está pasando? Sí, no solamente que tenemos marcos normativos referentes a cómo es el monopolio de la fuerza del Estado, el uso legítimo que el Estado debe hacer en distintas situaciones, sino que dentro de poco estableceremos un comité de seguridad con expertos. Colombia ha pasado por una situación y pondremos al Ecuador no solamente el diagnóstico que ya lo conocemos, sino que cuáles son las recomendaciones, que con el debido financiamiento, porque este país falta encontrar los recursos para que la Policía Nacional, la Fuerza Pública, Verónica, no pueden ir con una cuchara ni con un tenedor a combatir a los delincuentes cuando no tienen el debido equipamiento y tecnología. Y la cooperación internacional también puede aportar muchísimo, pero se necesita el debido liderazgo y la debida valentía para poder hacerlo. Nosotros como un organismo internacional, siendo Colombia nuestro país sede y un país que ha vivido también la guerra, que ha vivido también estas amenazas latentes. Muchos dicen también que estamos viviendo los inicios y ya en un proceso más avanzado de lo que fue Medellín en los años 80, los años 90, cuando nuestro país tenían bombas, cuando nuestro país se secuestraban de esa manera, cuando se mataba un policía era una cuestión escandalosa y hoy están matando a los policías porque también se sientan desprotegidos y son seres humanos que, insisto, van con una cuchara a luchar contra un enemigo que está armado hasta los dientes. Toda la disposición y predisposición en los próximos días haremos llegar también al presidente de la República y así siento también que desde todos los sectores no es su culpa haber encontrado un Ecuador en esta situación, pero sí es su responsabilidad enrumbarlo y más allá de empezar a señalarnos unos a otros, porque sí hay responsabilidades que el tiempo se encarga de develar. Quienes pactaron con las cárceles, quienes pactaron con los mafiosos, la justicia está haciendo su trabajo, pero hoy es momento de actuar y de actuar en unidad y actuar en propósito. Con ese mensaje yo quiero agradecer a Cristina Reyes, presidenta del Parlamento andino, por su intervención y bueno, por este mensaje de unión que nos da a los ecuatorianos en momentos que realmente son críticos. Gracias, Cristina, por estar con nosotros. Muchas gracias, estimada Verónica.